Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó. La voz de mi yerno Javier temblaba tanto que apenas podía entender sus palabras. «Suegra, venga rápido a la casa de campo. Encontré algo en el sótano que no debía ver. Por favor, apúrese». Manejé 2 horas en la oscuridad, con el corazón latiéndome en la garganta. Hace 9 años perdí a mi hija Ana en un incendio. La enterré. Lloré sobre su tumba cada domingo durante 9 años. Cuando llegué a esa casa abandonada y bajé las escaleras del sótano, escuché una voz cantando una canción de cuna. Una voz que reconocería en cualquier parte del mundo. Una voz que llevaba 9 años muerta. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30.000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La casa de campo estaba completamente aislada, rodeada de oscuridad absoluta en medio de la nada. Cuando llegué después de 2 horas manejando por carreteras vacías, vi a Javier parado en la puerta principal. Estaba temblando de pies a cabeza, con el rostro más pálido que la luna que brillaba sobre nosotras. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas, y cuando intentó hablar, las palabras salían entrecortadas, sin ningún sentido. «Suegra, yo no sabía. Ella está aquí. Está viva. No entiendo cómo», decía entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. Intenté calmarlo poniéndole las manos en los hombros, pero él solo señalaba hacia abajo, hacia las escaleras que bajaban al sótano, y entonces la escuché. Era una canción de cuna, una melodía que mi hija Ana cantaba cuando era niña. Una canción que yo misma le había enseñado cuando tenía apenas 5 años. La misma canción que la había acompañado toda su vida hasta el día que supuestamente murió hace 9 años. Mis piernas se volvieron de gelatina. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. «¿Quién está cantando?», logré preguntar, aunque en el fondo de mi corazón ya sabía la respuesta imposible, aterradora. Javier no respondió. Solo me tomó de la mano y me guió hacia las escaleras del sótano. Cada escalón que bajaba era una tortura. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del barandal oxidado para no caer. El sótano olía a humedad y a años de abandono. La voz se hacía más clara con cada paso. Una voz de mujer joven cantando suavemente esa canción que había vivido en mis pesadillas durante 9 años. Cuando llegué al último escalón y mis ojos se ajustaron a la luz tenue de una bombilla que colgaba del techo, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Había una mujer arrodillada en el piso, limpiando con un trapo viejo. Tenía el cabello largo y oscuro atado en una trenza. Llevaba un vestido sencillo de algodón, desgastado por el uso. Y cuando levantó la vista para mirarnos, vi el rostro de mi hija. El mismo rostro que había llorado sobre una tumba durante 9 años. Los mismos ojos cafés, la misma nariz, la misma boca. Era Ana, mi Ana, viva, respirando, real. «¿Ana?», susurré, y mi voz salió quebrada como un vidrio rompiéndose. La mujer me miró con confusión genuina en sus ojos. Se puso de pie lentamente, dejando el trapo en el piso. «¿Me conoce, señora?», preguntó con educación, pero sin ningún reconocimiento en su mirada. «Yo me llamo Rosa, soy la empleada de esta casa». «Rosa, no Ana. Rosa». Las palabras me golpearon como puñetazos. «No, tú eres Ana, eres mi hija Ana», dije dando un paso hacia ella con los brazos extendidos. Pero ella retrocedió asustada, pegándose contra la pared del sótano. «No, señora, perdone, pero se equivoca. Yo soy Rosa, siempre he sido Rosa. No tengo madre». En ese momento vi algo más que me hizo sentir que me iba a desmayar. Junto a la mujer que era idéntica a mi hija había una niña pequeña. Tendría unos 8 años. Cabello oscuro rizado, ojos enormes y asustados,
Y era la viva imagen de Ana cuando tenía esa edad. Era como ver un fantasma, como ver el pasado y el presente chocando en una sola imagen imposible. ¿Y ella quién es?, pregunté señalando a la niña con mano temblorosa. Ella es Lucía, mi hija, respondió la mujer que insistía en llamarse Rosa. Tiene 8 años. Es todo lo que tengo en este mundo. 8 años. Ana desapareció hace 9 años, embarazada de pocas semanas. Las cuentas cuadraban perfectamente, de manera aterradora. Intenté acercarme de nuevo. Necesitaba tocarla, necesitaba abrazarla, necesitaba confirmar que esto era real, y no una pesadilla cruel. Ana, mi amor, soy yo. Soy tu mamá Teresa. Por favor, reconóceme, supliqué con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero Ana, o Rosa, o quien fuera, retrocedió aún más asustada. «No se me acerque, no la conozco. Javier, dígale a esta señora que me deje en paz». Su voz tenía pánico real. No estaba fingiendo. Realmente no me reconocía. Realmente creía que era Rosa. Pero había algo más en sus ojos. Una sombra de duda, un destello fugaz de confusión que desapareció tan rápido como llegó. Javier intervino entonces con voz rota. «Teresa, ella no recuerda nada. Yo heredé esta casa cuando mi madre, doña Cristina, murió hace un mes. Durante años intenté venir aquí, pero mi madre siempre encontraba excusas. Me decía que la casa estaba en ruinas, que era peligrosa, que había problemas legales con la propiedad. Cada vez que insistía, se ponía furiosa. Me manipulaba. Me hacía sentir culpable por siquiera preguntar. Pero esta madrugada no podía dormir. El peso de su muerte, la herencia, todo. Decidí venir a revisar qué había que hacer antes de venderla. Escuché cantar a la niña. Bajé y las encontré aquí. Y casi me muero cuando vi su rostro. Ella ha estado aquí todo este tiempo, susurré, sintiendo que las palabras eran veneno en mi boca. 9 años, 9 años aquí, mientras yo lloraba en su tumba. Mi vista se nubló. Tuve que sentarme en un escalón viejo antes de caer. Ana, mi hija, mi única hija, estaba viva pero muerta al mismo tiempo. Viva físicamente pero muerta en su mente. No recordaba quién era, no recordaba su vida, no me recordaba a mí. «Yo no entiendo de qué hablan», dijo Ana Rosa con voz temblorosa. Pero había algo diferente ahora. Sus manos temblaban. Se llevó una mano a la sien, como si le doliera la cabeza. «Doña Cristina me rescató hace 9 años. Hubo un incendio terrible. Perdí a toda mi familia. Solo mi bebé Lucía sobrevivió conmigo. Doña Cristina nos encontró, nos salvó, nos dio este lugar para vivir. Me dio trabajo como empleada, me salvó la vida». Pero mientras hablaba, noté que sus ojos se movían nerviosamente, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Un incendio. La misma historia que nos habían contado a nosotros, pero al revés. Retorcida, manipulada. Me puse de pie temblando y me acerqué a Ana lentamente, como si fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «¿Puedo verte el estómago?», pregunté con voz suave. Ella me miró confundida. «¿Por qué?». «Por favor», supliqué. Ana dudó, pero finalmente levantó un poco su vestido, mostrando su abdomen. Y ahí estaban, cicatrices de parto, cicatrices de cesárea, exactamente donde deberían estar si hubiera dado a luz hace 8 años. «Eres mi hija», dije con absoluta certeza. «Y esta niña es mi nieta, la nieta que nunca conocí, la nieta que pensé que había muerto con su madre». Javier se había desplomado contra la pared del sótano. Tenía la cabeza entre las manos y repetía una y otra vez, como un mantra roto. Ella estaba viva todo este tiempo. Estaba aquí, aquí mismo. Y yo no lo sabía. Mi madre la tuvo aquí. 9 años. 9 años. El horror de la situación comenzaba a hacerse real. Doña Cristina, la madre de Javier, la mujer que siempre odió a Ana, que siempre la llamó buscafortuna de pueblo, que siempre dijo que mi hija no era suficiente para su hijo, había hecho algo inimaginable. ¿Pero qué exactamente? ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas me ahogaban.
Ana seguía mirándome como si yo fuera una extraña loca. Lucía, la niña, se aferraba a las piernas de su madre, asustada por toda esta escena que no entendía. Y yo estaba parada en un sótano húmedo y oscuro, frente a la hija que había enterrado hace 9 años. La hija que estaba viva, pero que no me conocía. La hija que había sido robada, convertida en otra persona. ¿Cómo era posible que alguien hiciera algo así? ¿Cómo era posible borrar a una persona de su propia vida? ¿Qué más descubriría en este lugar maldito? Quédate conmigo, porque lo que estaba a punto de descubrir era aún más oscuro de lo que podía imaginar. Me llamo Teresa y tengo 61 años. Soy viuda desde hace 15 años, cuando mi esposo murió de un infarto repentino que se lo llevó en cuestión de horas. Trabajé toda mi vida como costurera en un taller modesto, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Vengo de origen humilde. Nunca tuve lujos, nunca tuve dinero de sobra. Pero tuve amor. Tuve a mi hija Ana. Ella era mi única hija. Nació cuando yo tenía 29 años, fruto de una relación breve que tuve con un hombre antes de conocer a mi esposo. Él se llamaba Roberto. Éramos jóvenes, nos enamoramos rápido, pero cuando le dije que estaba embarazada, se asustó. Me prometió que estaría ahí, pero nunca cumplió. Desapareció de mi vida cuando Ana tenía apenas unos meses de nacida. 2 años después, conocí al hombre que se convertiría en mi esposo. Él sabía de Ana, sabía que no era su hija biológica, pero la amó como si lo fuera, la crió, le dio su apellido. Fue el único padre que Ana conoció durante sus primeros años. Roberto reapareció cuando Ana tenía 5 años. Dijo que se arrepentía, que quería conocer a su hija. Llegamos a un acuerdo. Él podía verla ocasionalmente, pero mi esposo seguía siendo su padre en todos los sentidos que importaban. Roberto nunca fue constante. Aparecía y desaparecía. Ana creció sabiendo que existía, pero sin tener una relación real con él. Cuando mi esposo murió hace 15 años, Roberto intentó acercarse más a Ana, pero para entonces ella ya era adolescente y no estaba interesada. La relación entre ellos siempre fue distante, incómoda. El parto de Ana fue difícil, pero en el momento que la sostuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa. Ana creció viéndome trabajar 12 horas diarias. Me veía coser hasta que mis dedos sangraban. Me veía llorar en silencio cuando el dinero no alcanzaba. Pero también me veía luchar. Me veía pararme cada mañana con la frente en alto. Y ella aprendió que las mujeres como nosotras no nos rendimos. Le di educación. Trabajé turnos dobles para pagar su escuela. Ahorré cada peso para que pudiera ir a la universidad. Y lo logró. Mi hija entró a la universidad con una beca. Estudiaba administración. Era inteligente, brillante, tenía todo un futuro por delante. A los 23 años conoció a Javier en la universidad. Él venía de familia de élite. Su madre, doña Cristina, era de esas mujeres obsesionadas con el apellido, con la reputación, con el dinero. Desde el primer momento me dejó claro que yo no era suficiente, que mi hija no era suficiente. Doña Cristina se opuso violentamente al matrimonio. Le dijo cosas horribles a Ana. La llamó buscafortuna de pueblo. Dijo que una muchacha como ella solo quería el dinero de su hijo, que nunca sería parte de su familia. Recuerdo la boda. Fue modesta, en un salón pequeño. La familia de Javier estuvo ahí, pero con caras largas. Doña Cristina no sonrió ni una sola vez. Me hizo sentir como si hubiera cometido un crimen al permitir que mi hija se casara con su hijo. Durante los primeros meses de matrimonio, Ana parecía feliz. Pero luego empezaron los problemas. A los 6 meses de casada, Ana quedó embarazada. Estaba feliz, emocionada. Iba a ser madre. Pero Javier no compartía su emoción. Manipulado por su madre, le exigió que abortara. Le dijo que no era el momento, que necesitaban esperar, que un bebé arruinaría sus planes. Ana se negó rotundamente. Me llamó llorando esa noche. «Mamá, me está pidiendo que mate a mi bebé. Dice que doña Cristina tiene razón, que no estamos listos. Pero yo quiero a este bebé, lo quiero con toda mi alma».
Le dije que se mantuviera firme, que era su decisión, que nadie podía obligarla. Pero esa fue la primera vez que Javier se puso violento con ella. La empujó durante una discusión. Ella me lo contó después. Me dijo que había sido un accidente, que él estaba estresado. Yo debía haberla sacado de ahí en ese momento. Debía haberla traído de vuelta a casa. Pero pensé que las cosas mejorarían. ¡Qué tonta fui! Una noche hace 9 años, Ana me llamó aterrada. Eran como las 11 de la noche. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderle. «Mamá, tengo miedo. Javier y yo tuvimos una pelea horrible. Me empujó contra la pared. Estoy asustada. Voy a irme. Voy a esconderme unos días hasta que las cosas se calmen. No le digas a nadie dónde estoy. Por favor». Fue la última vez que escuché su voz real. La última vez que mi hija habló conmigo sabiendo quién era yo, quién era ella. 3 días después tocaron a mi puerta. Era la policía. Había habido un incendio en un edificio abandonado. Encontraron un cuerpo. Mujer joven, embarazada, irreconocible por las quemaduras. Pero llevaba el anillo de Ana, llevaba su identificación, llevaba todo lo que probaba que era ella. Tuve que identificar el cuerpo, o lo que quedaba de él. Nunca olvidaré ese momento. Nunca olvidaré el olor. Nunca olvidaré cómo mi mundo se hizo pedazos. Enterré a mi hija. Lloré sobre su tumba cada domingo durante 9 años. 9 años visitando un cementerio. 9 años llevándole flores. 9 años hablándole a una lápida. Javier parecía destrozado. Se hundió en depresión profunda. Rechazó todos los intentos de doña Cristina de casarlo con alguien apropiado. Vivió solo durante estos 9 años, cargando lo que yo pensaba era culpa por haber sido violento con Ana. Nunca lo perdoné por eso. Pero tampoco imaginé que había algo mucho peor. Algo impensable. Roberto, el padre biológico de Ana, también quedó destrozado. Aunque su relación con Ana nunca fue cercana, la pérdida lo consumió. Me llamaba constantemente durante los primeros meses. Lloraba al teléfono. Se culpaba por no haber sido mejor padre, por no haber estado más presente. Eventualmente, contrató investigadores privados. Gastó todo su dinero tratando de encontrar respuestas. Nunca creyó completamente que Ana había muerto. Decía que algo no cuadraba, pero nunca encontró nada. Los investigadores confirmaron lo mismo que la policía. Ana había muerto en ese incendio. Durante 9 años, Roberto me llamaba cada aniversario de la muerte de Ana, cada cumpleaños que ella nunca celebraría. Compartíamos nuestro dolor, nuestro arrepentimiento, nuestras preguntas sin respuesta. Nunca imaginé que mi hija estaba viva, que había estado viva todo este tiempo. Encerrada en una casa de campo como una prisionera que ni siquiera sabía que lo era. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Mientras yo trataba de procesar lo imposible, mientras Javier sollozaba contra la pared, mientras Ana insistía en que era Rosa, escuché movimiento en las sombras del sótano. Un hombre mayor salió de detrás de unas cajas viejas. Tenía que tener unos 70 años, rostro arrugado, manos temblorosas, ojos llenos de lágrimas. «Yo lo sé todo», dijo con voz ronca, quebrada por la emoción. «He guardado este secreto durante 9 años, pero doña Cristina está muerta. Ya no tengo por qué callar, ya no tengo por qué proteger su maldad». Me acerqué a él con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «¿Quién es usted?» «Soy Tomás, el criado de esta casa. He cuidado esta propiedad durante 9 años. Y he cuidado a la señorita Ana, aunque ella no sepa quién es realmente». Se dejó caer en una silla vieja, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y entonces comenzó a confesar. A contar una historia tan horrible, tan retorcida, que varias veces tuve que pedirle que se detuviera porque no podía respirar. Tomás contó que doña Cristina mandó secuestrar a Ana cuando huyó embarazada hace 9 años. Pagó a unos hombres para que la encontraran.
para que la trajeran a esta casa de campo que estaba completamente aislada, a horas de la ciudad. La trajeron aquí a la fuerza, dijo Tomás con lágrimas corriendo por su rostro. Yo la vi. Estaba aterrada, gritaba, pedía ayuda, pero aquí no hay nadie. Esta casa está en medio de la nada. Nadie podía escucharla. Los hombres que la trajeron le quitaron todo. Su anillo, su bolsa, sus documentos, todo. Se lo entregaron a doña Cristina. Ana estaba embarazada de pocos meses en ese momento. Doña Cristina la encerró aquí, la mantuvo prisionera. Y cuando llegó el momento del parto, no llamó a ningún doctor. No llevó a Ana a ningún hospital. El parto fue aquí, en este sótano, en condiciones horribles. Hubo complicaciones graves, explicó Tomás. Hemorragia, dolor extremo. Yo le rogué a doña Cristina que llamara a un médico, pero ella se negó. Dijo que nadie podía saber que Ana estaba aquí, que nadie podía saber que el bebé había nacido. Ana casi murió esa noche. El trauma físico fue terrible, el dolor insoportable, la pérdida de sangre, el shock. Y encima de todo eso, el horror psicológico de estar prisionera, de dar a luz sola, de temer por su vida y la de su bebé. Su mente no pudo soportarlo. Algo en su cerebro se rompió. Los días después del parto fueron confusos, caóticos. Ana gritaba, lloraba, preguntaba por su madre, preguntaba dónde estaba, quién la había traído ahí, por qué le dolía todo. Y doña Cristina vio esto como una oportunidad, dijo Tomás con voz llena de disgusto. En lugar de buscar ayuda médica, en lugar de llevarla a un hospital, decidió aprovechar la situación. Doña Cristina comenzó a drogar a Ana. Le daba sedativos fuertes, benzodiazepinas que la mantenían confusa, mareada, maleable. Y mientras Ana estaba en ese estado vulnerable, doña Cristina le plantó memorias falsas. Le dijo una y otra vez: «Eres Rosa, eres una huérfana. Hubo un incendio terrible. Perdiste a toda tu familia. Solo tu bebé sobrevivió. Yo te salvé, te rescaté, te di un hogar». Creó documentos falsos con el nombre Rosa Méndez. Creó fotografías falsas. Construyó toda una identidad inventada. Y Ana, en su estado de trauma y confusión, lo creyó. Su cerebro dañado aceptó esta nueva historia porque era menos dolorosa que la verdad. Pero no fue fácil, continuó Tomás. Durante meses, Ana tenía momentos de lucidez. Preguntaba cosas, decía que algo no estaba bien, que sentía que había olvidado algo importante. Doña Cristina aumentaba la dosis de sedativos cada vez que eso pasaba. La mantenía dormida, confundida, hasta que dejó de preguntar. Yo intenté ayudarla, sollozó Tomás. Les juro que lo intenté. Les daba comida extra a ella y a la niña. Les conseguía mantas cuando hacía frío. Una vez intenté dejarle una nota diciéndole quién era realmente. Pero doña Cristina me descubrió. Me golpeó. Me amenazó con matarme y matar a Ana también si volvía a intentar algo así. Tomás explicó que doña Cristina tenía el sótano monitoreado. Cámaras de seguridad que revisaba constantemente. Cualquier intento de ayuda era detectado inmediatamente. Intenté escaparme una vez, continuó. Pensé en ir a la policía. Pero doña Cristina me encontró antes de que pudiera llegar al pueblo. Me amenazó. Me dijo que si hablaba, no solo me mataría a mí, mataría a Ana, mataría a la niña. Y usaría sus conexiones para asegurarse de que pareciera un accidente. Mientras tanto, doña Cristina forjó el incendio en la ciudad. Ella tenía contactos, explicó Tomás. Gente poderosa, policías, políticos, usó su dinero y su influencia, consiguió el cuerpo de una mujer no identificada. Alguien sin familia, probablemente una migrante que nadie reclamaría. Le puso el anillo de Ana, le puso su identificación, sus documentos, todo lo que habían quitado del bolso de Ana cuando la secuestraron. Doña Cristina pagó para que los laudos forenses se hicieran rápido, para que el caso se cerrara rápido. Usó su influencia para presionar a la policía. Una familia rica y poderosa llorando la muerte de una nuera. Nadie cuestionó nada. Y todos creyeron que Ana había muerto, dijo Tomás. Hasta Javier lo creyó.
Doña Cristina se aseguró de que nunca sospechara. Se aseguró de que nunca viniera a esta casa. Miré a Javier. Estaba blanco como papel. ¿Mi madre hizo esto? ¿Mi madre secuestró a mi esposa? ¿La mantuvo prisionera? ¿Le robó su identidad? Sí, respondió Tomás, y me obligó a guardar el secreto. Yo soy un fugitivo. Tengo deudas con prestamistas muy peligrosos. Doña Cristina me protegió a cambio de mi silencio. Me amenazó. Me dijo que si revelaba algo me entregaría a esa gente, y ellos me matarían. Pero peor aún, me amenazó con lastimar a Ana y a Lucía si yo hablaba. Decía que si yo la traicionaba, ellas pagarían el precio. Tomás comenzó a sollozar. Yo cuidé bien de la señorita Ana y de la niña Lucía. Lo juro, nunca las lastimé. Les di comida, les di abrigo. Intenté protegerlas lo mejor que pude dentro de las circunstancias. Pero nunca les dije la verdad. Y me odio por eso. Me odio cada día. Ana, o Rosa, estaba escuchando todo esto con expresión de absoluta confusión. Pero también había algo más en su rostro. Dolor de cabeza, náusea, como si su cerebro estuviera luchando contra algo. No entiendo. ¿Están diciendo que mi vida entera es mentira? ¿Que doña Cristina no me salvó? ¿Que yo no soy Rosa? Se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera tratando de recordar algo. Pero yo recuerdo el incendio, dijo, aunque su voz sonaba menos segura ahora. Recuerdo... De repente se detuvo. Su rostro se puso pálido. No, no lo recuerdo realmente. Nunca he recordado el incendio. Solo sé que sucedió, porque doña Cristina me lo dijo, una y otra vez. Pero nunca he visto el fuego en mi mente. Nunca he olido el humo. Solo sé que pasó porque me lo dijeron. «Eres Ana», le dije acercándome a ella con cuidado. «Eres mi hija Ana, y has estado prisionera aquí durante 9 años. Tu mente bloqueó los recuerdos porque el trauma era demasiado, porque las drogas te confundieron, porque te manipularon. Pero eres mi hija, eres real». Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y terror. «Entonces, ¿quién soy yo realmente?», preguntó, y su voz se quebró. «¿Quién soy?». Esa pregunta me destrozó. Mi hija no sabía quién era. Había vivido 9 años como otra persona, con otra identidad, otra vida. Y la pequeña Lucía, que había escuchado todo esto desde el rincón donde se escondía, preguntó con voz temblorosa: «¿Entonces yo tengo un papá y una abuela?». Miré a esa niña hermosa, inocente, que había crecido creyendo que su vida era normal, que su mamá era Rosa, que su abuela doña Cristina era buena. Toda su vida había sido una mentira. Todo. «Sí, mi amor», le dije arrodillándome frente a ella. «Tienes un papá. Se llama Javier. Y tienes una abuela. Soy yo. Me llamo Teresa. Y te he estado buscando sin saber que existías durante 9 años». La niña me miró con esos ojos enormes, llenos de confusión y miedo. Y en ese momento supe que esto era solo el comienzo, que descubrir la verdad era solo el primer paso, que lo que venía después sería aún más difícil. ¿Cómo podía una madre hacer algo así? ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Y cómo íbamos a ayudar a Ana a recuperar lo que le habían robado? «Sigue aquí conmigo», porque el camino a la verdad apenas comenzaba. Lo primero que hice fue llamar a Roberto, el padre biológico de Ana. Durante 9 años, él había vivido con la culpa de no haber sido mejor padre. Durante 9 años, había gastado cada peso que tenía en investigadores privados, tratando de encontrar respuestas que nunca llegaron. Durante 9 años, había llamado cada aniversario, compartiendo conmigo el dolor de perder a una hija que nunca conoció realmente. Cuando le dije que Ana estaba viva, se derrumbó al teléfono. Lo escuché sollozar del otro lado de la línea. Sollozos profundos, desgarradores, de un hombre que acababa de recibir el milagro que nunca se atrevió a esperar. «¿Estás segura, Teresa? ¿Estás completamente segura? Porque no creo que pueda soportar otra desilusión». «Es ella, Roberto. Es nuestra Ana. Está viva. Llegó en menos de 3 horas, manejando como loco desde donde vivía.
Cuando entró al sótano y vio a Ana, se dejó caer de rodillas. «Mi niña, mi pequeña niña». Pero Ana lo miró sin reconocimiento. «Lo siento, señor, pero no lo conozco». Ver su dolor fue insoportable. Este hombre que había pasado 9 años buscándola, que había gastado todo su dinero en investigadores, que nunca dejó de creer que algo andaba mal, finalmente la había encontrado. Y ella no sabía quién era. Llamamos a una ambulancia. Los paramédicos llegaron y llevaron a Ana al hospital. Lucía iba aferrada a su madre, aterrada de que la separaran de ella. Yo iba en la ambulancia sosteniendo la mano de mi hija, que no sabía que yo era su madre. Roberto iba en su auto detrás de nosotros, con las luces de emergencia parpadeando. En el hospital, los médicos hicieron exámenes. Análisis de sangre, escáneres cerebrales, evaluaciones psicológicas. Un psiquiatra especializado en trauma nos reunió a Roberto, a Javier y a mí en su oficina. Su hija tiene amnesia disociativa inducida por trauma extremo, explicó el doctor con voz profesional pero compasiva. Es un mecanismo de defensa del cerebro. Cuando una persona experimenta un trauma demasiado severo para procesar, en este caso, el secuestro, el parto traumático, el dolor físico extremo, el miedo por su vida y la de su bebé, el cerebro puede literalmente bloquear esas memorias. Es una forma de protección psicológica. También encontraron algo más en los análisis de sangre. Rastros de sedativos en su sistema. Benzodiazepinas, en niveles que sugerían uso prolongado durante años. Alguien la estuvo medicando fuertemente, dijo el doctor. Probablemente para mantenerla dócil, para evitar que cuestionara su situación. Esto, combinado con el trauma inicial, creó las condiciones perfectas para que aceptara una identidad falsa. El doctor nos explicó que la recuperación sería lenta y dolorosa. Es posible que nunca recupere todos sus recuerdos. Es posible que la persona que era antes esté parcialmente perdida para siempre. La amnesia disociativa no es como en las películas. No es un interruptor que se enciende y apaga. Es un proceso largo, complicado, y no siempre tiene un final feliz. Mientras tanto, Lucía estaba en otra sala con una psicóloga infantil. La pobre niña estaba tratando de entender que toda su vida había sido mentira, que la abuela que conocía era en realidad una mujer cruel, que tenía un padre que nunca supo de ella, que tenía abuelos. Cuando la psicóloga nos habló después, nos explicó que Lucía estaba en shock. La niña pregunta constantemente qué es real y qué es mentira. Su capacidad de confiar en la realidad ha sido fundamentalmente dañada. Va a necesitar terapia intensiva durante años. También nos informó sobre el tema legal de la identidad de Lucía. Según los documentos falsos, la niña se llama Lucía Méndez, hija de Rosa Méndez, pero sabemos que en realidad es Lucía, hija de Ana y Javier. Vamos a necesitar hacer un proceso judicial para corregir su identidad legal. Su acta de nacimiento tendrá que ser modificada. Sin embargo, la psicóloga hizo una pausa. Recomiendo encarecidamente que mantengamos el nombre Lucía. Es lo único real y constante que ha tenido en su vida. Cambiarle el nombre sería otro trauma innecesario. Ana comenzó terapia intensiva. Sesiones diarias con especialistas en trauma. Los doctores nos advirtieron que la recuperación sería impredecible. Y entonces empezaron los flashbacks. El primer flashback llegó 3 días después de que la internaran. Ana estaba sentada en su cama de hospital cuando de repente comenzó a gritar. «¡No! ¡No me toquen! ¡Suéltenme!». Los doctores corrieron. Yo corrí. Roberto corrió. Ella estaba viendo algo que no estaba ahí. Estaba reviviendo el momento del secuestro. «¡Manos agarrándome! ¡Me están llevando! ¡Ayuda! ¡Mamá, ayúdame!», gritaba. Y luego me miró. Realmente me miró. «¿Mamá? ¿Mamá, eres tú?». «Sí, mi amor, soy yo, estoy aquí», dije abrazándola. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Sus ojos se pusieron vidriosos de nuevo. «¿Quién es usted? ¿Por qué me está tocando?». Los flashbacks siguieron llegando. Fragmentos de memorias. El día de su boda. El momento en que supo que estaba embarazada. La primera vez que Javier la empujó. La noche que huyó, aterrada. El secuestro.
hombres metiéndola a un auto, gritos, oscuridad, luego el parto, dolor insoportable, sangre por todos lados, miedo absoluto de estar muriendo. Mi bebé, ¿dónde está mi bebé?, gritaba en sus flashbacks, y luego la voz de doña Cristina, fría, calculada: eres Rosa, repítelo, eres Rosa, tu familia murió, yo te salvé, eres Rosa. Una y otra vez, durante semanas, durante meses, hasta que Ana lo creyó, hasta que se convirtió en Rosa. Los recuerdos la aterrorizaban. No sabía qué era real y qué había sido plantado. ¿Ese recuerdo es mío? ¿O me lo pusieron en la cabeza?, preguntaba constantemente. Los doctores no siempre tenían respuestas. Yo estaba destrozada. Recuperé a mi hija, pero no la recuperé. Estaba aquí, viva, respirando, pero no era la misma, y no sabía si algún día volvería a ser la Ana que conocí. Roberto pasaba horas en el hospital. Le hablaba a Ana sobre su infancia, sobre los pocos momentos que compartieron, sobre cuánto se arrepentía de no haber sido mejor padre. Cuando tenías 5 años, le decía, te regalé una muñeca, era tu favorita. La llamaste María, ¿la recuerdas? A veces Ana asentía vagamente. Otras veces lo miraba sin reconocimiento alguno. Lucía estaba igualmente confundida. Un día me preguntó, ¿quién soy yo realmente, abuela? A veces siento que ni siquiera soy real. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que toda su existencia fue construida sobre mentiras? La relación con Javier se volvió imposiblemente compleja. Él había sido la razón por la que Ana huyó. Su violencia, su debilidad ante su madre habían causado todo esto. Pero también había sido quien finalmente la encontró, quien la salvó al heredar esa casa maldita. Ana a veces lo reconocía. Tú eres Javier, mi esposo, me empujaste, me hiciste daño. Y otras veces no lo conocía en absoluto. Javier vivía en culpa absoluta. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera defendido a Ana de mi madre, si no la hubiera empujado, si la hubiera buscado mejor cuando desapareció, si hubiera insistido más en visitar la casa de campo cuando mi madre me lo prohibía. Había tantas señales, tantas veces que debía haber cuestionado. Y no lo hice. Nada de esto hubiera pasado. Y tenía razón. Yo lo odiaba por eso. Pero también necesitaba que estuviera presente. Era el padre de Lucía. Era el esposo legal de Ana. Lo necesitaba y lo odiaba al mismo tiempo. Esa tensión nos desgastaba a todos. Pero algo quedó claro en esos primeros días. Javier nunca supo del secuestro. Nunca fue cómplice. Su crimen fue moral. Violencia, debilidad, complicidad pasiva con el clasismo de su madre, pero no criminal. No era un héroe por haber encontrado a Ana. Fue pura coincidencia, una herencia, una noche de insomnio. Nada heroico, solo un hombre finalmente tropezándose con la verdad que su madre había ocultado. ¿Alguna vez has descubierto una verdad tan horrible que desearías volver a la ignorancia? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo que cambió todo lo que creías saber. A veces, la verdad no nos libera. Solo nos muestra cuán profundo es realmente el abismo. Pasaron semanas que se convirtieron en meses. Ana seguía en terapia intensiva. Algunos días eran buenos. Algunos días reconocía a Teresa como su madre. Reconocía fragmentos de su vida anterior. Recordaba su infancia. Recordaba canciones que yo le cantaba. Recordaba el olor de nuestra casa. Pero otros días retrocedía completamente. Volvía a ser Rosa. Insistía en que necesitaba volver a la casa de campo a limpiar, que doña Cristina se iba a enojar si no terminaba sus tareas. Esos días eran devastadores. Los doctores nos explicaron que esto era normal. La identidad de Rosa fue construida como mecanismo de supervivencia, nos dijeron. No va a desaparecer completamente. Siempre será parte de ella. En momentos de estrés, su cerebro puede volver a esa identidad porque se siente más segura. Lucía estaba en terapia infantil 3 veces por semana. La pobre niña tenía pesadillas constantes. Soñaba que todo era mentira, que yo no era real, que su madre no era real, que ella misma no era real.
¿Esto es real o mentira, abuela? Me preguntaba constantemente sobre todo. ¿Esa comida es real? ¿Esta casa es real? ¿Tú eres real? Su capacidad de confiar en la realidad había sido destrozada. Me mudé temporalmente cerca del hospital para estar con Ana cada día. Dejé mi trabajo en el taller de costura. Usé todos mis ahorros. Nada importaba excepto ayudar a mi hija a regresar. Leí todo lo que pude sobre amnesia disociativa. Los doctores me explicaron que el cerebro de Ana había hecho esto para protegerla. Las memorias de Rosa eran más soportables que la verdad, me dijeron. El secuestro, la violencia, el parto traumático, perder su identidad. Todo eso era demasiado doloroso. Así que su mente lo borró y aceptó la historia que le dieron. Era supervivencia, no era debilidad. Era el único modo en que pudo seguir adelante. Ana empezó a hacer preguntas difíciles. Un día me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Mamá? ¿Realmente eres mi mamá? Sí, mi amor, realmente lo soy. ¿Por qué no me encontraste? ¿Por qué me dejaste ahí durante 9 años? La pregunta me destrozó. Te creí muerta, mi amor. Había un cuerpo, había pruebas, tu anillo, tu identificación. Lloré en tu tumba durante 9 años. Si hubiera sabido que estabas viva, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Pero deberías haber sabido, dijo con rabia que nunca había escuchado en su voz. Las madres saben, las madres sienten. ¿Cómo pudiste creer que yo estaba muerta? ¿Cómo? No tenía respuesta para eso. Solo lágrimas. La rabia de Ana emergió en esas semanas. Rabia contra doña Cristina, que estaba muerta e intocable. Rabia contra Javier, que había sido débil. Rabia contra mí por no haberla encontrado. Rabia contra el mundo entero. Los doctores dijeron que era parte de la sanación. Necesita sentir esa rabia. La ha estado suprimiendo durante 9 años. Es saludable que finalmente la exprese. Javier intentó acercarse a Lucía varias veces. Quería conocer a su hija, construir una relación, pero Lucía lo rechazaba constantemente. Tú hiciste que mamá tuviera miedo. Tú la empujaste. Tú eres malo. No importaba cuánto trataba de explicar que había cambiado, que se arrepentía. La niña no confiaba en él. Yo veía el sufrimiento de Javier y parte de mí sentía compasión. Había perdido 9 años con su hija. Había vivido creyendo que su esposa estaba muerta por su culpa. Había sido manipulado por una madre monstruosa. Pero otra parte de mí quería que sufriera más. Quería que pagara por cada empujón, por cada palabra cruel, por no haber sido lo suficientemente fuerte para defender a Ana. Tomás fue arrestado como cómplice, pero su testimonio fue crucial para entender todo el plan de doña Cristina. Recibió una sentencia reducida, 2 años de prisión por complicidad bajo coacción. Los jueces tomaron en cuenta que había sido amenazado y que finalmente había cooperado. Los investigadores encontraron más cosas. Doña Cristina había dejado diarios, cuadernos donde escribió fríamente sobre su plan. Leí esos diarios y vomité. Hoy traje a esa muchacha de pueblo a la casa de campo, escribió. Está gritando y llorando, pero pronto entenderá su lugar. El bebé nació hoy, hubo complicaciones, pero sobrevivieron ambos. Perfecto. Ahora puedo moldearla. Empecé el tratamiento con sedativos. Está confundida. Sigue preguntando por su madre. Le digo que su madre murió, que yo soy su salvadora ahora. Cada día es más fácil. Ya no pregunta. Ya acepta que es Rosa. El plan funcionó perfectamente. Saqué a esa muchacha de pueblo de la vida de mi hijo. Él me lo agradecerá algún día. Mantendré este secreto hasta mi muerte. Nadie sabrá nunca. Ana leyó esos diarios. Los doctores le advirtieron que no lo hiciera, pero ella insistió. Necesitaba saber. Cuando terminó de leer, vomitó. Lloró durante horas. Yo no era una persona para ella. Era solo un problema a eliminar, solo basura de pueblo que estaba arruinando su reputación familiar. La abracé mientras sollozaba. Mi origen humilde fue la razón de todo esto. Si hubiera venido de familia rica, si hubiera tenido dinero, nada de esto hubiera pasado. No, mi amor, le dije. Nada de esto es tu culpa.
Esto es maldad pura, esto es crueldad, y no tiene nada que ver contigo. Pero sabía que tenía razón en parte. Doña Cristina vio a Ana como menos, como algo descartable, porque venía de familia pobre, porque yo era costurera, porque no teníamos apellido ni dinero. El clasismo había permitido todo esto. Una familia rica pudo secuestrar, drogar y borrar a una mujer pobre. Y nadie sospechó. Nadie investigó a fondo. El sistema protegió a los poderosos. La palabra de doña Cristina valía más que la vida de mi hija. Ana desapareció en un sótano, y el mundo siguió girando como si nada, porque era solo una muchacha pobre, solo la hija de una costurera, solo alguien sin apellido importante. Ana preguntó un día por su tumba. Quiero verla. Necesito ver dónde me lloraron durante 9 años. La llevamos al cementerio. Roberto, Javier y yo. Caminamos hasta la lápida que decía Ana Torres, amada hija y esposa, descansa en paz. Ana se paró frente a su propia tumba. La tocó con manos temblorosas. Yo estuve aquí, muerta para el mundo, mientras vivía como otra persona a solo horas de distancia. Se arrodilló frente a la lápida. ¿Quién está enterrada aquí? ¿Quién era esa mujer que murió en mi lugar? Nunca lo supimos. Probablemente alguien sin familia, alguien que nadie reclamó, alguien a quien doña Cristina usó y descartó. Otra mujer pobre, otra vida que no importó lo suficiente. La experiencia fue surrealista. Mi hija viva mirando su propia tumba, llorando por los 9 años que le robaron, por la identidad que le quitaron, por la vida que nunca pudo vivir. 6 meses después de encontrar a Ana en ese sótano, las cosas habían cambiado, pero no de la manera que esperaba. Ana había recuperado la mayoría de sus memorias. Recordaba su infancia conmigo. Recordaba a Roberto, aunque esos recuerdos eran borrosos y distantes. Recordaba la universidad. Recordaba enamorarse de Javier. Recordaba el embarazo. Recordaba la violencia. Recordaba huir. Recordaba fragmentos del secuestro y del parto, pero la identidad de Rosa no desapareció completamente. Seguía ahí, como una cicatriz mental permanente. En momentos de estrés extremo, Ana retrocedía a ser Rosa. Su voz cambiaba, sus gestos cambiaban. Empezaba a hablar de doña Cristina como si siguiera viva, como si necesitara terminar de limpiar el sótano. Los doctores nos explicaron que probablemente siempre sería así. Rosa es parte de ella ahora. Una parte creada por trauma, pero parte de ella al fin y al cabo. Ana va a tener que aprender a vivir con esa dualidad, a integrar ambas identidades de alguna manera. Lucía tenía 9 años ya. Conocía su historia real. Sabía que su abuela, doña Cristina, había sido cruel, que su vida había empezado con mentiras, pero luchaba con confiar en cualquier cosa. ¿Esto es real o mentira, abuela?, seguía preguntando. ¿Cómo sé que esta historia es la verdadera? ¿Cómo sé que no me están mintiendo ahora también? Su capacidad de confiar había sido dañada, tal vez de manera permanente. El proceso legal para corregir su identidad se completó finalmente. Su acta de nacimiento ahora decía Lucía Torres, hija de Ana Torres y Javier Mendoza, pero su nombre de pila se mantuvo. Era lo único real y constante que había tenido en su vida. Ana y Javier tenían una relación forzada de coparentalidad. Ella no podía perdonarlo completamente. No podía olvidar que él la había empujado, que su violencia la había hecho huir, que su debilidad ante su madre había permitido toda esta tragedia. Pero era el padre de Lucía. Eso era innegable. Javier vendió todas las propiedades que había heredado de su madre, cada casa, cada terreno. Usó el dinero para crear un fondo fiduciario para Lucía, para pagar la terapia de Ana, para compensar, aunque sabía que nunca sería suficiente. Vivía solo ahora. Visitaba a Lucía 2 veces por semana bajo mi supervisión. Cargaba una culpa que nunca desaparecería. Si hubiera sido más fuerte, me dijo un día. Si hubiera defendido a Ana de mi madre desde el principio. Si no la hubiera empujado. Si la hubiera buscado mejor cuando desapareció. Si hubiera cuestionado a mi madre cuando me prohibió visitar la casa de campo.
Había tantas señales, y las ignoré todas. Yo lo miraba y sentía emociones contradictorias. Lo odiaba, pero también veía su sufrimiento, y parte de mí sabía que él también había sido víctima de doña Cristina, manipulado desde niño, criado para obedecer, para nunca cuestionar. Eso no lo excusaba, pero lo hacía más complejo. Yo me convertí en el ancla de estabilidad para Lucía, la abuela que nunca conoció, pero que desesperadamente necesitaba. Ana vino a vivir conmigo, a la misma casa modesta donde creció. Estábamos reconstruyendo nuestra relación madre-hija. 9 años perdidos que nunca recuperaríamos, pero tratando de crear algo nuevo. Roberto la visitaba regularmente. Intentaba construir la relación que nunca tuvieron. Ana le permitía entrar en su vida lentamente, con cautela. No era el padre que la crió, pero era el padre que nunca se rindió buscándola. Había momentos hermosos. Cocinábamos juntas. Ella recordaba recetas que le había enseñado de niña. Reíamos, compartíamos memorias de su infancia que su mente había recuperado. Pero también había momentos imposibles, noches donde Ana gritaba: «¿Dónde estabas, mamá? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste ahí?» Y yo trataba de explicar una y otra vez: «Te creí muerta, mi amor. Había un cuerpo, había pruebas». Pero en esos momentos de crisis, ella no podía escuchar razones. Solo sentía abandono. Yo cargaba culpa irracional. En las noches, cuando no podía dormir, me repetía: «Debí haber sabido, debí haber sospechado, debí haberla buscado más». Aunque mi mente sabía que había hecho todo lo posible, mi corazón me acusaba. Ana me decía en sus momentos lúcidos: «Mamá, había un cuerpo, había pruebas, no podías saber, esto no es tu culpa». Pero el «debí saber» me perseguía. Doña Cristina estaba muerta. No había justicia directa contra ella, pero su maldad resonaba. Había robado 9 años por puro prejuicio de clase, por desprecio a los pobres, por creer que la gente como nosotras era descartable. Reflexioné mucho sobre esto. Una familia rica había podido secuestrar, drogar y borrar a una mujer pobre. Y nadie sospechó. Nadie investigó a fondo. El sistema protegió a los poderosos. La palabra de doña Cristina valía más que la vida de mi hija. Ana desapareció en un sótano, y el mundo siguió girando como si nada, porque era solo una muchacha pobre, solo la hija de una costurera, solo alguien sin apellido importante. Teresa, Ana y Lucía formaron una nueva dinámica familiar. 3 generaciones de mujeres reconstruyendo confianza, aprendiendo a vivir con cicatrices que nunca sanarían completamente. No había un final feliz perfecto. No había justicia completa. Doña Cristina había muerto antes de pagar por sus crímenes. Los 9 años robados nunca volverían. Pero había verdad, había libertad, había amor dañado pero presente. Lucía me preguntó un día con esos ojos enormes, llenos de miedo: «¿Volverá a pasar, abuela? ¿Alguien más intentará lastimarnos?» La abracé fuerte. «Nunca, mi amor, te lo juro. Voy a protegerte con mi vida. Nadie va a lastimarte nunca más». Ana visitó su tumba una última vez. Llevó flores frescas. Se arrodilló frente a la lápida que llevaba su nombre. «Ya no estoy aquí», dijo en voz baja. «Estoy viva. Estoy libre. Y aunque me robaron 9 años, no van a robarme el resto de mi vida». Y yo reflexioné sobre todo lo que había pasado. La verdad nos había liberado, pero las cicatrices permanecían. 9 años robados nunca volverían. Pero cada día juntas ahora era una victoria contra la maldad. La identidad de Ana había sido destrozada, pero estaba siendo reconstruida pieza por pieza, con paciencia, con amor, con terapia, con tiempo. Aprendí que el amor de madre sobrevive incluso a la muerte, incluso a la muerte falsa. Durante 9 años lloré a mi hija, y cuando descubrí que estaba viva, ese amor no había disminuido ni un poco. Aprendí que la justicia a veces llega tarde, rota, imperfecta, pero llega. Doña Cristina murió antes de pagar legalmente,
Pero su legado es vergüenza, su nombre es sinónimo de crueldad, y eso es algo. Aprendí que las familias ricas pueden hacer cosas terribles a las familias pobres, y que el sistema muchas veces mira hacia otro lado. Pero también aprendí que no nos rendimos, que luchamos, que sobrevivimos. Mi hija sobrevivió 9 años de prisión mental. Lucía está aprendiendo a confiar de nuevo. Y yo estoy aprendiendo a vivir con la culpa que sé que es irracional, pero que sigue ahí. Cada domingo ya no voy al cementerio. Ya no lloro sobre una tumba vacía. En lugar de eso, cocino con mi hija, juego con mi nieta, reconstruimos lo que nos robaron, pieza por pieza, día por día, y eso tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos, porque es todo lo que nos queda. La verdad liberó a mi hija de un sótano, pero las cicatrices de esos 9 años vivirán en todas nosotras para siempre, y tenemos que aprender a vivir con eso, a honrar el dolor sin dejar que nos destruya, a recordar sin quedarnos atrapadas en el pasado. Mi hija murió hace 9 años, y también regresó a la vida hace 6 meses. Ambas cosas son verdad. Ambas cosas vivirán conmigo para siempre. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.